Trump logra aprobación de su plan fiscal. Inmigrantes guatemaltecos temen por el impuesto del 1% a las remesas. La medida entrará en vigor en diciembre y podría reducir el dinero que llega a miles de hogares en el país. ¿Quién pagará más? Esta noche se lo explicamos. Melvin Kijivix, expresidente del Consejo Directivo del INDE, fue capturado por su presunta implicación en un caso de lavado de dinero. La investigación, conocida como Red Kijivix, también involucra al expresidente Alejandro Yamatei, quien actualmente goza de antejuicio. Polémica resolución judicial devuelve al expresidente Otto Pérez Molina una finca valorada en 17 millones de quetzales y un cheque por más de 1 millón. La Procuraduría General de la Nación ya anunció acciones legales para revertir la decisión. Aceleran ejecución presupuestaria en pleno señalamiento por deuda sin uso. Finanzas promete alcanzar un cierre del 93%, mientras diputados cuestionan por qué hay 24.000 millones de quetzales guardados en depósitos del gobierno central. Alerta en Villanueva, fuerte olor a aceite quemado en ríos Villalobos y Platanitos genera síntomas de intoxicación. Las autoridades avanzan en la investigación de posible derrame químico. Buenas noches, es un gusto saludarlo a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Junto a todo el equipo estamos listos y preparados para llevarle lo que usted ha visto en titulares, información nacional, internacional, deportes, muchas cosas. Y vamos a empezar con las noticias de nuestro país, porque Melvin Kijivix, expresidente del Consejo Directivo del INDE, fue capturado por su presunta implicación en un caso de lavado de dinero. Según las autoridades, su detención fue posible tras varios meses de seguimiento, ya que cambiaba constantemente de domicilio para evadir a la justicia. Melvin Kijivix, expresidente del Consejo Directivo del INDE, llegó a Torre de Tribunales tras ser capturado. Al estilo de otros exfuncionarios, Kijivix, quien formó parte del gobierno de Alejandro Yamatei, llegó con un cabestrillo, esto por una supuesta lesión en su hombro izquierdo. Se trata de una estrategia común entre los detenidos para evitar el uso de grilletes. Kijivix es señalado de lavado de dinero. Ha empezado un relato acerca de un supuesto y se ha dado una investigación. Hoy venimos acá a solventar esta situación con los medios de prueba. No tenemos conocimiento de la acusación, del fundamento, entonces vamos a esclarecerlo y a aportar todos los medios de prueba necesarios para dar la cara y solventar esta situación. Mientras Kijivix esperaba audiencia en el juzgado correspondiente, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la FESI, brindó detalles del caso en conferencia de prensa. Y de acuerdo a la investigación que hemos realizado hasta el momento, como lo indiqué anteriormente, el INDE había denunciado la cantidad de 8.6 millones de quetzales y la investigación de la FESI llega a 85 millones de quetzales, cantidad que se ha logrado establecer que a través de diversas personas y entidades el señor Melvin Ernesto Kijivix Vega ha tenido alguna participación muy importante. Según Curruchiche, se han realizado otras diligencias para recabar indicios y ejecutar la captura de personas vinculadas en este caso. Sin embargo, indicó que no puede brindar más detalles ya que el expediente permanece bajo reserva. Las diligencias van a continuar, la investigación sigue, hay más personas involucradas, cada vez que se sigue la trazabilidad del dinero salen más personas, más empresas, y por eso no he indicado yo los nombres de las personas a las que no se les ha podido localizar el día de hoy. El caso denominado como Red Kijivix será conocido en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el fiscal Rafael Curruchiche señaló que el expresidente Alejandro Yamatei también podría estar involucrado en el caso Red Kijivix, pero que por tener antejuicio no puede ser investigado hasta que se resuelva una solicitud en la Corte Suprema de Justicia.
Por el caso Red Kijivix, el fiscal Rafael Curruchiche señaló que una querella interpuesta por Carlos Mendoza, secretario de SGPlan, incluye al expresidente Alejandro Yamatei. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si le retira el derecho de antejuicio, ya que actualmente ostenta el cargo de diputado en el Parlamento Centroamericano. Que el día 20 de febrero del año 2025, la jueza del Juzgado 12º Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad, especializado en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural de Guatemala, remitió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los hechos denunciados por el señor Carlos Antonio Mendoza Alvarado, secretario de SGPlan. Es decir, que desde esa fecha los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocen estos hechos. La querella también alcanza a la exsecretaria de SGPlan, Keila Gramajo, y a Melvin Kijivix, capturado por este caso. Al ser consultado sobre la posible vinculación de Yamatei, Curruchiche dijo que preliminarmente estaría involucrado en la creación de documentos, los cuales están relacionados con la investigación. No obstante, no pudo detallar en qué consistía su participación, debido a que no puede ser investigado mientras mantenga la inmunidad que le otorga el antejuicio. Es muy importante de que en el caso de la diligencia de antejuicio del señor Alejandro Yamatei, toda vez de que se ha indicado que existen algunos documentos que en su momento fueron elaborados por esa persona, pero goza del derecho de antejuicio, y en cuanto a él no se le logre despojar de esa inmunidad, pues nosotros, como lo he dicho siempre, somos muy respetuosos del ordenamiento jurídico del país. Actualmente Yamatei goza de la prerrogativa de antejuicio por su condición de diputado en el Parlamento Centroamericano. La posible investigación sobre su participación en el caso quedará sujeta a la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, siempre en el tema, el secretario de SGPlan, Carlos Mendoza, se pronunció luego de las declaraciones del jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, para aclarar que esa institución presentó 2 denuncias en contra de Melvin Kijivix tras encontrar varias irregularidades. La denuncia de SGPlan fue específicamente por una plaza fantasma que benefició a Kijivix y que involucró a la exsecretaria Luz Keila Gramajo y al expresidente Alejandro Yamatei. La segunda denuncia la presentó el actual presidente del Consejo Directivo del INDE por actos de corrupción en dicha institución que han sido debidamente documentados. Respecto a la resolución de la jueza que menciona el fiscal, quiero contarles algo que él no explicó, y es que la jueza se inhibió de conocer el caso y lo elevó a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida sobre cómo resolver respecto al derecho de antejuicio que tiene el expresidente Yamatei. Y vamos a otro caso porque una sala resolvió en favor del expresidente Otto Pérez Molina y se le devolverá la finca valorada en 17 millones de quetzales y un cheque de 1.4 millones de quetzales a nombre del exmandatario. La PGN señala desacuerdo en la resolución de los magistrados. Esta fotografía del expresidente Otto Pérez Molina y su familia fue tomada en la finca Los Aguacates, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, misma que estaba embargada y ahora le será devuelta. Y es que los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvieron favorable una apelación presentada por Luisa María Isaac Llanes de Pérez. Llanes, en calidad de representante legal de la entidad Vista Servicios Electrónicos S.A., vinculada con Pérez Molina, apeló la resolución del juez Delmar González del Juzgado de Extinción de Dominio, quien el pasado 5 de junio resolvió que la finca Los Aguacates, valorada en 17 millones de quetzales y un cheque por 1.400.000 quetzales, pasaran a favor del Estado. Los argumentos de la apelación señalan que se cometieron vicios por parte del juez Delmar González al emitir una resolución, debido a que la investigación contra Otto Pérez surgió cuando aún era presidente de la República y contaba con inmunidad. Los magistrados aceptaron los argumentos presentados y dieron con lugar la apelación. De esta cuenta, el exmandatario podrá recuperar no
no solo la finca, sino también dinero que, según se informó, corresponde a salarios cuando fungió como mandatario. La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo fue dictada por los magistrados suplentes Jaime Hernández, Belter Mancía y Otilio Benjamín López. La Procuraduría General de la Nación señaló que recurrirá a los recursos legales disponibles, esto para impugnar la resolución de la Sala y que benefició a Otto Pérez Molina, informó para Noticiero Guatevisión Elmer Vargas. En otra noticia, los diputados de unas 7 bancadas del Congreso presentaron una nueva iniciativa con la que pretenden que se avale un pago a los expatrulleros de defensa civil. Sin embargo, hace semanas un grupo de diputados también presentó la misma propuesta. Mientras una multitud de expatrulleros de autodefensa civil se concentraban afuera del Congreso, adentro un grupo de 40 diputados de 7 bancadas presentaban una nueva iniciativa de ley con la que buscan autorizar un pago de 1,000 quetzales mensuales durante 3 años para los exintegrantes de dichas patrullas a cambio de ser parte de capacitaciones ambientales. Sin embargo, hace algunas semanas una facción del bloque Cabal se les adelantó y presentó una iniciativa similar. Se han acercado diferentes asociaciones de expatrulleros de autodefensa civil. Estos pues han estado solicitando que puedan ser agregados a la ley de desarrollo integral. Pues por el perfil que la ley establece, el decreto 51-2022, no pueden ser agregados como tal. Entonces se comenzó a trabajar en una iniciativa de ley que fue presentada el día de hoy. La nueva iniciativa es firmada por diputados de Vamos, Valor, Todos, una facción de Cabal, Viva, UNE y Comunidad Elefante. Y aunque la propuesta únicamente habla de participar en capacitaciones, algunos expatrulleros señalan que no están dispuestos a sembrar árboles como debieron hacerlo en el pasado. Nosotros expatrulleros ya trabajamos. Ya nos hicimos el trabajo día y noche cuando hicimos la patrulla. Nos mandaron otra vez a sembrar palos y a sembrar árboles. Ya hicimos el trabajo, ya estamos cansados. Miren nuestros pelos, ya tenemos ya muchas canas y ya tenemos como 65, 66, 60 años. Ya no aguantamos a cargar bolsitas de arbolitos para ir a sembrar. En el 2022 el Congreso aprobó una ley temporal para pagar 1,000 quetzales mensuales durante 3 años a los veteranos del ejército que hayan prestado servicio militar durante el conflicto armado interno y ahora buscan ampliarlo por 2 años más. Sin embargo, esto ha generado que los expatrulleros de autodefensa civil también exigieran ser tomados en cuenta. Durante el gobierno del expresidente Oscar Berché se creó un fideicomiso para pagar más de 5,000 quetzales a unos 544,000 expatrulleros a cambio de sembrar árboles. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y un grupo de personas se manifestó frente a la torre de tribunales en contra del magistrado Alejandro Prado, presidente de la Sala Tercera de Apelaciones. Con carteles y mantas denunciaron supuestas anomalías en un caso relacionado con terrenos en Escuintla que afectaría a trabajadores de la empresa Fares Oil. El abogado Renato Sandoval señaló que las resoluciones buscan despojarlos de un inmueble. La semana pasada, abogados protagonizaron un altercado con Prado al exigir el expediente del caso. Mire, esta noche hay muchos temas económicos, usted ya lo ha visto. ¿Y qué mejor momento entonces de recibir a Paula Osaeta para que hablemos de dinero? Buenas noches para ti y para toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero contarles que el gobierno acelerará la ejecución presupuestaria para alcanzar un cierre de 93.2% en por lo menos 5 programas, mientras varios diputados critican la acumulación de deuda sin uso. Las autoridades del Ministerio de Finanzas aseguraron que agilizarán la ejecución del gasto público en al menos 5 rubros de inversión, mientras diputados cuestionan la acumulación de recursos provenientes de la colocación de deuda bonificable por 24,000 millones de quetzales en los depósitos del gobierno central, sin haberse utilizado. Durante una citación con la bancada Voz, la viceministra de Finanzas, Patricia Carolina Huachín, reconoció que se proyecta aumentar el ritmo de gasto público en el segundo semestre del año, así como la colocación del cupo de 25,000 millones de quetzales que aprobó el Congreso de la República para este ejercicio. La funcionaria explicó que mediante deuda bonificable se han colocado 14,000 millones hasta junio y que estaría pendiente un tramo de 11,000 millones
lo cual podría concretarse en el mercado interno o bien mediante un eurobono para completar lo autorizado. Durante la sesión, el diputado Orlando Blanco criticó la baja ejecución presupuestaria en lo que va del 2025, que alcanza el 40%, cuando debería estar en 55%, por lo que señaló que 10 ministerios están por debajo de la meta promedio. Joachim declaró que algunos rubros estarían incrementando su ejecución en el segundo semestre, particularmente los relacionados con inversión pública, aunque no desglosó montos específicos. La estimación de cierre es del 93.2%, lo que implicaría ejecutar un 53% adicional en los siguientes 180 días. Según la funcionaria, se priorizarán los programas de desarrollo vial en el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Caminos y Covial, que ya avanzan en procesos y contratos para el siguiente semestre. En ese contexto, se realizarán anticipos de obras de infraestructura y mantenimiento para lograr un cierre de ejecución de 96.5% al final del ejercicio. Y mire, ¿sabía que asistir a eventos puede ser una de las formas más efectivas para hacer crecer su negocio? Ya sean presenciales o virtuales, estas plataformas ofrecen la oportunidad de posicionar su marca, conocer inversionistas, reclutar talento y conectar con medios de comunicación clave. Expertos en networking recomiendan ser estratégicos. Asistir a conferencias organizadas por medios especializados puede facilitar el contacto directo con periodistas y editores. En los eventos virtuales, la clave es ser activo. Haga preguntas, use el chat y no dude en contactar a los ponentes por LinkedIn. Además, los encuentros intersectoriales son cada vez más frecuentes y abren puertas a nuevas ideas desde otras industrias. Cada evento puede convertirse en una ventana de oportunidad si se hace notar y presenta con claridad su propuesta. Espero que lo tome en cuenta. Nos vemos mañana con más consejos. Gracias, Paula, por esos consejos. Mire, y seguimos hablando de la ejecución, porque a pesar del impulso anunciado por el Ejecutivo, varios ministerios y consejos de desarrollo siguen con baja ejecución presupuestaria. Finanzas advirtió que deberán justificar si lograrán cumplir con lo programado para este año. Según el portal de Transparencia Presupuestaria, en el segundo semestre del año la ejecución promedio del gobierno central es del 40%, pero al revisar cada ministerio, no todos han tenido un buen desempeño. Ministerios como Agricultura, Comunicaciones, Cultura y Ambiente no superan el 27% de ejecución. El ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, informó que cada dependencia es responsable de ejecutar según lo planificado para 2025. Si no creen alcanzar la meta, deben informarlo al Ministerio de Finanzas. Nosotros estamos permanentemente monitoreando la ejecución. La ejecución sí depende de cada una de las entidades, no depende del Ministerio de Finanzas Públicas. Nosotros hacemos el monitoreo y lo que sí hemos estado permanentemente pidiéndole a las diferentes entidades que si hay programas y esfuerzos que no van a poder ejecutar, que lo avisen con tiempo para poder ir entendiendo hasta dónde va a llegar su capacidad de ejecución este año. Pero cada entidad es responsable nuevamente de ejecutar y de buscar los resultados. El peor desempeño lo registran los consejos departamentales de desarrollo, que a la fecha alcanzan solo el 17%. Este año los CODEDES recibieron fondos ordinarios y extraordinarios. Incluso se les asignó el presupuesto no ejecutado en 2024. Departamentos como Totonicapán e Izabal no reportan ejecución hasta el 6 de junio, es decir, ninguna obra presentada en esas comunidades. Como ustedes pueden observar, las cifras que hoy están ejecutando los consejos de desarrollo son muy superiores a las del año anterior, así es que ha habido todo un proceso de reajuste en las instituciones involucradas para poder ofrecer precisamente la calidad en la ejecución de estas inversiones. Nosotros sí estamos enfocados en que se ejecuten todos los recursos, pero bajo la premisa de que esa ejecución sea con los más altos estándares de calidad y de cumplimiento de los resultados. Aunque la ley actual no permite trasladar fondos no ejecutados al 2026, en el Congreso podría aprobarse una iniciativa que autorice a los CODEDES a acumular dichos recursos. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mire, el 30 de junio venció el plazo para que los proveedores del Estado actualizaran su información sobre accionistas y socios. El Ejecutivo busca que se pueda tener más información sobre quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que venden al gobierno.
El pasado 30 de junio venció el plazo para que los proveedores del Estado actualizaran su información sobre socios y accionistas según el Acuerdo Gubernativo 133-2024. La normativa establece nuevos requisitos para empresas y personas que deseen ser contratistas del Estado. Según el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, solo el 50% de los proveedores actualizaron sus datos y podrán continuar vendiendo servicios o insumos al gobierno. Se dio un margen de 6 meses, si no estoy mal, que finalizó el 30 de junio. Hasta ese momento teníamos alrededor del 50% de los proveedores que habían enviado y actualizado su información. El otro 50% no lo está. Supongo que en estos días terminarán de hacer todas las gestiones, así es que nosotros estamos siempre muy pendientes desde el registro de proveedores de hacer un trabajo muy rápido para poder agilizar estos procesos de adición de información. Entre los requisitos que debían cumplir se encuentran el nombre de los integrantes del órgano de administración de la empresa o entidad, así como el nombre de los accionistas, socios, asociados y personas físicas que poseen o controlan las decisiones de la empresa de forma directa. Recuérdense ustedes que el gobierno de Guatemala está esforzándose en tener una mayor transparencia y es importante conocer a los proveedores, como hay muchas políticas de conoce a tu cliente, conoce a tu proveedor, pues en el caso del Estado también es importante conocer a nuestros proveedores, saber quiénes son. Quienes no cumplieron no podrán participar en licitaciones o compras en Guatecompras, aunque podrán cambiar su estatus al actualizar los datos. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Este 6 de julio lo espero en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión con lo más relevante de Guatemala y el mundo. Ya inició el pago del bono 14, pero ¿sabe qué debe incluirse y qué no? Le contamos quiénes tienen derecho, cómo debe pagarse y qué debe vigilar cada trabajador. Además, no se pierda el resumen deportivo del Mundial de Clubes y de la final de la Copa Oro. Recuerde, la cita es a las 8 de la noche en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Los espero. Las lluvias de las últimas horas provocaron serios daños en Amatitlán. Corrientes de agua con lodo, basura, árboles y piedras afectaron sectores como Playa Pública, El Progreso y Villa del Río. Al menos 255 personas resultaron afectadas. Muebles, camas, electrodomésticos y hasta vehículos quedaron cubiertos de lodo. Mucho fue retirado por camiones municipales. Otros perdieron incluso cuadernos, ropa y a sus mascotas. Con pala, piocha, escobas, cubetas y mangueras, las familias y negocios limpiaban buscando rescatar lo que se pudiera de los escombros. Como dijeron mucho, como si ya sido el fin del mundo, porque eso venía, se metió hasta el negocio, porque sinceramente ayer hasta subidos estábamos entre la mesa. En la colonia El Progreso, al menos 30 viviendas que se ubican en el cauce de El Zanjón Malena resultaron con daños severos, moderados o leves. Algunos incluso perdieron la mitad de su hogar luego de que el agua se llevara por completo las bases de estos hogares, dejando a más de 10 familias damnificadas. Sentía que me iba a morir. No lloro por lo que se me perdió, no que lloro porque estoy viva. Volví a nacer porque para mí Dios nos ayudó. En tan solo 15 minutos, el cauce de este zanjón incrementó su tamaño en al menos 2 o 3 metros río abajo, provocando con ello también daños al área comercial que está a la orilla del lago de Amatitlán. Estas colonias tienen aproximadamente 45 años de haberse creado y nunca se había registrado un suceso de esta magnitud en este sector. Se cree que pudo haberse provocado por el taponamiento de los puentes que comunican estas dos colonias. Aún no se han cuantificado los daños económicos, pero se estima que unas 75 casas lo perdieron todo. Amatitlán desde 2016 está considerado por Conred como un área de alto riesgo a este tipo de afectaciones. Cada familia asegura que los daños rondan entre los 15,000 y 20,000 quetzales. Piden ayuda para recuperar sus pertenencias. No se reportó ningún fallecido. Con imágenes de Óscar Vázquez y Jorge Palomo, reportó Andrea Domínguez.
Mire, y un fuerte olor a aceite quemado proveniente del río Villalobos y el río Platanitos encendió las alarmas en Villanueva. Vecinos denuncian síntomas de intoxicación y las autoridades investigan un posible derrame químico. Desde las 8 de la noche del miércoles 2 de julio, vecinos de las colonias aledañas a la zona 5 de Villanueva denunciaron un olor similar al aceite de carro quemado, proveniente del río Villalobos y el río Platanitos. Para la 1 de la mañana de este jueves, el olor era insoportable para los habitantes que tienen sus viviendas a la orilla de la vertiente. Don Mario, vecino de la colonia y quien nos llevó hasta la orilla del río, indicó que el olor a petróleo persiste en el aire y varios vecinos presentaron síntomas. Fíjese que eso fue como a las 10 de la noche que empezaron los olores aquí mero fuertes, ¿no sé? Y ya como a las 12, pues ya fueron más fuertes los olores. La gente se quejaba de que era muy tóxico, les dolía la cabeza, tenían náuseas, ¿ya? Y la gente no durmió. Hasta los niños se quejaron porque les daba también malestar, ¿ya? Y la gente pues no durmió aquí, ¿ya? Y dicen que todo eso fue por el río Villalobos, que alguien echó algún químico, ¿no sé? ¿Ya? En el río, y todo se sintió. Y fue aquí. Y también lo que es toda la parte de frutal, también río abajo. Para determinar qué contaminó el caudal, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, junto a la CONRED y el Ministerio de Ambiente, realizaron una inspección y toma de muestras del agua. El objetivo es establecer qué tan tóxico es el químico derramado y los daños potenciales para la salud y el ecosistema. También se investigará si una empresa que produce materiales para asfalto ubicada a 4 kilómetros del río podría estar involucrada. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Más información. El diputado Becker Chocoj, del Bloque Cabal, pretende llevar a la mitad del gabinete del gobierno al Pleno para ser interpelados. El legislador pidió interpelar a los titulares de la Defensa Nacional, Gobernación, MAGA, Energía y Minas y Economía, sumado a los ministros de Salud, que su interpelación está en desarrollo, y a la del titular de Finanzas, que está pendiente que se programe en el Pleno. Este jueves continuó el juicio político contra el ministro de Salud, quien se quejó del tiempo que le resta a sus actividades acudir a la interpelación, aunque aseguró que seguirá asistiendo porque así se lo ordena la ley. Efecto, como la interpelación del ministro de la enfermedad, ¿verdad? Porque no hay ministro de salud de la que está en curso. Había interpuesto también desde el mes de abril la solicitud de interpelación al tesorero de la mafia, porque en este momento no hay ministro de finanzas, eso suma 2. Y hoy, 3 de julio, he interpuesto 5 interpelaciones más para completar en efecto 7 ministros, ¿verdad?, de interpelados. De seguir trabajando y visitando las áreas de salud y donde están los problemas de salud sería mucho más eficiente. Mire, el diputado Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, protagonizó un polémico momento en el Congreso cuando cuestionó a sus colegas por cobrar pese al escaso trabajo legislativo, ya que en el pasado a él se le ha criticado por ser uno de los que menos acude a las sesiones en el Congreso. Y aquí todos ustedes vienen y no hacen nada. Están escapando más de lo que ustedes. Vamos a otras cosas porque el Ministerio de Salud prevé un incremento de casos de dengue en el país por el establecimiento de la época lluviosa. El titular de la cartera, Joaquín Barnoya, aseguró que están preparados para atender el aumento a nivel hospitalario. Sin embargo, hasta la fecha en el país se tiene un registro de 14,000 casos, un 65% menos que los más de 41,000 que se registraron en el 2024, que fue uno de los años más críticos en cuanto a atención de casos de esta enfermedad. Las autoridades recomiendan que las personas eliminen criaderos de zancudos para reducir el riesgo de contraer la enfermedad.